Bueno, estamos en el ejercicio 15 del práctico 4 de cálculo vectorial. Eh, Vamos a hacer el 15b, que es este que está acá. Pero antes de hacer 15b, vamos a hacer primero otro que yo inventé, que es más fácil. Primero hagamos este que es más fácil, después hagamos el otro que es un poquito más complicado. Pero quiero que entiendan los conceptos, entonces quiero que lo entiendan con este que es más fácil a la hora de arrancar con el otro que se empieza a complicar bastante. Entonces, si no entendieron los conceptos, no me sirve de nada que ustedes vean el otro. ¿Qué nos pide el ejercicio 15? Nos pide que hallemos T, K y N. ¿Qué es T, K y N? T, K y N es de teoría. Ustedes tienen que haber visto en teoría. Si no, vayan a la hoja 15. Que el vector unitario tangente, el t grande, si estamos viendo, es esto. Se calcula así, que es básicamente la derivada de nuestra función vectorial dividido el módulo de esa derivada. Por eso se llama unitario, porque si yo cada valor, cada vector en cada instante de tiempo t le calculo el módulo a t, va a ser siempre 1, va a ser un versor. Bien, vector unitario tangente o versor tangente, porque para cada instante de tiempo de tiempo t, el vector unitario tangente, el módulo va a ser 1. Bien, o sea, no es solo las tangentes en cada trayectoria, sino que además el módulo vale 1. Después la n es el vector normal principal, que se calcula como la derivada del vector vector unitario tangente dividido el módulo de la derivada de ese vector unitario tangente. Y finalmente tenemos la curvatura, que se define como la derivada, el módulo de la derivada del vector unitario tangente dividido el módulo de la derivada de nuestra trayectoria. Y esto es un parámetro que nos dice la curva, nos da una información de cómo es la curvatura de nuestra trayectoria. Son parámetros, o sea, estos tres son parámetros típicos usados para distintos cálculos, sobre todo geométricos, bien, de diferentes trayectorias. También de geometría, pero bueno, esto ya fíjense que ya el cálculo tensorial es la generalización total de la geometría, si no se dieron cuenta de eso. O sea, la geometría, vemos figuras conocidas o trayectos conocidos como una recta, nada del otro mundo. Pero ya con esto, fíjense que cualquier trayectoria podemos definirla como uno quiera. O sea, como se te cante. O sea, si vos decís, bueno, quiero que la trayectoria haga cualquier forma aleatoria, y bueno, la defino como tres funciones, o en este caso en R2, en el plano, dos funciones que se comportan, entonces todas las reglas de geometría se vuelven a aplicar acá, nada más que ahora extendidas para todos casos generales. Bien, el gran avance, en el momento que se descubrió todo esto, el gran avance científico que hubo. Bien, entonces vamos a hacer primero es calcular nuestro, hemos dicho, vamos a calcular t, el vector unitario tangente, que se calculaba como la derivada de r dividido el módulo de la derivada en r. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que es más fácil, calculando la derivada de r. Fíjense, es fácil, es sencillo. La derivada de esto es menos b seno de t más p coseno de t j. Si ahora calculamos el módulo, es la raíz de esto
al cuadrado, o sea, menos b seno de t al cuadrado, más esto al cuadrado, nos va a dar b coseno de t al cuadrado. Acuérdense sin componente porque es un módulo, es un número, ¿bien? Entonces, sin inversores digo, porque es un módulo, es un número. Bien, entonces nos queda, bueno, acomodamos un poco, nos queda b cuadrado, seno cuadrado de t, más b cuadrado, coseno cuadrado de t, sacamos factor común b cuadrado, y nos queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, es decir, nos queda, acuérdense que esto nos queda 1, entonces nos queda, el módulo es b. Bien, entonces el módulo de la derivada de nuestra función vectorial es b. O sea, independientemente del valor de t, siempre vale b. Entonces, nuestro vector unitario tangente, nuestro vector unitario tangente, es, nos queda, escribimos el numerador, todo esto dividido b, es decir, si distribuyo el b entre los distintos componentes de mi vector, me va a dar menos seno de t y más coseno de tj. Y con eso calculamos ya entonces el primero, el t. Ahora vamos a calcular el vector normal principal. Me olvidé los. Que se calcula como la t' de t dividido el módulo de la t' de t. Entonces, ¿qué tenemos? La t' de t se calcula como derivamos esto que está acá, nos queda menos coseno de t y acá nos queda menos seno de t. Bien, y ahora calculamos el módulo la t' de t, esto nos queda la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado esto nos queda simplemente la raíz de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, es decir, nos queda raíz de 1, o sea 1. Entonces ya con eso podemos calcular nuestro vector normal principal, que nos queda menos coseno de t y menos seno de t j, todo dividido 1, es decir, nos queda simplemente lo mismo, menos coseno de t y menos seno de t j. Entonces ya con eso calculé la n y la t. Nos falta calcular la k. La k que es una constante. Fíjense en que la n y la t, o sea el vector, bueno el nombre lo dice, el vector tangente principal y el vector normal principal, perdón, el vector unitario tangente y el vector normal principal son vectores. En cambio, la k es un número, una constante.
Entonces acá se calcula como el módulo de la t' de t sobre el módulo de la r'. Es decir, esto ya lo calculamos. El módulo de t' de t habíamos visto que era 1. Y el módulo de la r' de t habíamos visto que era b. Bien. Acá del módulo de la r' de b es b. Entonces, esto, la curvatura, es constante para cualquier instante de tiempo, que es 1 sobre b. Y tiene sentido que sea constante. A ver, analicemos un poco por qué tiene sentido esto. Porque habíamos dicho que esto que tenemos acá no es nada más nada menos que una circunferencia de radio B. Bien, si lo graficara bien, sería una circunferencia de radio B. Y fíjense en que una circunferencia, en cualquier punto en que estoy, la curvatura siempre es la misma. Bien, en cualquier punto que estoy yo, la curvatura siempre cambia, nunca cambia, es siempre la misma, voy girando. Si estuviera corriendo acá alrededor, siempre tendría la misma fuerza centrífuga, o fuerza centrípeta. Entonces, sentiría, bueno, existe o no existe otro tema, pero sentiría una fuerza centrífuga y siempre tendría que estar como girando igual. Entonces, si entienden, la curvatura es como que siempre estuviera yo girando igual. Más o menos nos da ese dato. Por eso es constante y vale particularmente 1 sobre b, que es 1 sobre el radio, ¿bien? O sea, si b saldría 3, sería un tercio. Y así, si b valdría 1, saldría 1, ¿bien? Pero bueno, en fin, ¿qué representa ese número en sí? No es nada interesante, sino que es constante. Es un círculo, sí, es constante y es esperable. ¿Qué otra cosa podemos interesante del círculo? Que no sé, no es muy interesante esto. Perdón, ¿dónde está? Esto no es muy interesante. Básicamente, con eso yo puedo encontrar todos los vectores tangentes de este círculo en cualquier punto. Para donde apunta, por ejemplo, este para allá y así. Pero no es muy interesante. Este es el dato para mí más interesante de verlo desde la gráfica. O sea, siempre la curvatura, siempre uno va girando igual en un círculo. No, en una elipse sería distinto y así. Bueno, ahora ya con eso en mente y ya entiende más o menos qué es T, N y R, vamos a lo difícil. Vamos al ejercicio R. ¿Por qué es feo este ejercicio? Porque no se van a simplificar los números. Nos van quedando cada vez fórmulas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Y no se entiende nada en un punto. Entonces, por eso decidí que hagamos primero uno más fácil. Y ahora hagamos este que es como... Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es... En este ejercicio, calcular primero el t. El t de t, o sea, el vector unitario tangente, que se calculaba como la r de t sobre el módulo. Entonces, si tenemos que este es f de t y este es g de t. Bien, entonces la f' de t nos va a dar, la derivada de eso nos va a dar a por 1 menos coseno de t. Bien, a una constante, bien, no me importa. La g' de t, entonces también nos va a dar menos seno de t.
Bien, porque atento al signo, bien, acá tengo un menos acá y acá un menos, entonces la derivada es 0, la derivada del coseno es menos seno, por menos hace más, pero con este menos se vuelve a hacer menos, bien. Es decir, nuestra R' de t es a 1 menos coseno de t y menos seno de t j. Hasta ahora nada de otro mundo, pero se complica cuando calculamos el módulo. El módulo es, bueno, esto al cuadrado nos va a quedar a al cuadrado 1 menos coseno de t al cuadrado más menos seno de t al cuadrado de seno cuadrado de t. Y esto nos va a dar, si lo trabajamos un poco, a cuadrado coseno cuadrado de t menos 2a cuadrado coseno de t más a cuadrado más seno cuadrado de t. Bien, bueno, entonces ahora si dividimos esto dividido esto para obtener t, nos va a quedar si lo puedo seleccionar esto. Bien, nada de otro mundo, pero bueno, nos queda eso. Entonces ahora tenemos que calcular la la n. La n entonces calculamos. La n era la t' de t dividido el módulo de t' de t. Entonces, si a t la reescribimos, o sea, distribuimos la raíz, el denominador, nos queda a por 1 menos coseno de t, todo dividido la raíz, bien, todo el denominador. Entonces, queda ahí. No se olviden sus flechitas. Olvidé todas las flechas. Más menos seno de t j dividido la raíz. Bueno, saquemos la j de ahí. Divido la raíz a cuadrado coseno cuadrado de t menos 2a cuadrado coseno de t más a cuadrado más seno cuadrado de t por la j. A este lo vamos a llamar f1 y a este la f2. Entonces tenemos que calcular la t',
de t, que la podemos escribir como la derivada de la f1 más la derivada de la f2. Si ustedes lo derivan, van a llegar a estas expresiones. La f1 y la f2. Bien. Fíjense en que la derivada es complicada porque tenemos una división de dos funciones, entonces tenemos la regla de la división, y después tenemos divisiones en cadena porque tenemos la raíz, entonces tenemos que dividir primero la raíz, después cada elemento y así. Entonces ustedes hacen todo eso, le va a quedar una cosa muy grande. Después, si lo trabajan mucho, pero mucho, van a llegar a una expresión más sencilla que es esta. Pero después de mucho trabajo, ¿bien? Estamos acá, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, está acá. Entonces, ya con eso, ya tenemos la t', vamos a calcular el módulo. Tampoco lo voy a calcular. Me quedo con esto. Entonces este no lo quiero más, si lo puedo seleccionar. Y el módulo les va a quedar así. Bien, o sea, el módulo era, acuérdense, el módulo de la t de t, de la t', perdón, es la raíz de la f1' de t a la f2' de t, cada una de estas elevado al cuadrado. Entonces, una vez que hacen eso, lo calculan y le van a dar esto de t'. Y perdí la n, bueno, la n tiene que estar por acá. Bueno, la t' de t le va a dar eso. Y bueno, la n no la voy a escribir porque va a quedar una cosa muy grande. Pero bueno, básicamente, a ver, borro esto. Básicamente les va a quedar, teniendo en cuenta estas tres cosas, la n de t le va a quedar la f1' de t dividido el módulo de la t' de t y más la f2' de t dividido la t' de t. J. Bien. Y por último la k. La k, usando lo que ya habíamos calculado, nos queda que es igual a eso, ¿bien? O sea, hagan eso. Como digo, no es el mejor ejercicio, decidí no hacerlo, hermano. Acá podemos estar mucho tiempo y es muy largo, realmente se hace muy complejo. Yo uso un software para resolverlo, pero lo que me importa es que les quede, digamos, cómo se resuelve, sobre todo la primera parte, digamos, la de cómo se hace acá, cómo es el procedimiento con este caso más sencillo y cómo se va llegando a los distintos valores y cómo es el procedimiento que ustedes tienen que hacer. Este caso es simplemente un caso más complejo de lo que ya vimos anteriormente. Bien.